Bueno, tengan todos buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. En primer lugar, pues le doy a cada uno de ustedes la bienvenida a la Cátedra de Legislación aplicada a la informática. No sé si me escuchan. Hola, Bueno, buenas sí, tardes. le escucho. Gracias. Vamos a entonces a iniciar la clase de este día. Uno de los, sean pues como decirles bienvenidos a la Cátedra de Legislación aplicada a la informática. Me voy a presentar. Mi nombre es Mariela Guadalupe Álvarez de Rivera. Soy abogado y notario de la República. Actualmente ejerzo la profesión como abogado y también soy miembro suplente de la Junta de la Carrera Docente designada por la Corte Suprema de Justicia. El objetivo, pues, de la cátedra, como ustedes la han verificado, además de que usted está dentro del pénsul, también es conocer tanto de lo que es el aspecto de la legislación que está amparada a la informática y de la cual, pues, vamos a iniciar con el conocimiento de ello. Así que sean todos bienvenidos. Comentarles también que dentro de la plataforma de este día, en lo que es la clase, ha quedado específicamente designado ciertas actividades de las cuales son la programación que estamos viendo en esto, que es la presentación de la cátedra, así como también les he dejado como una parte de un material que ustedes lo pueden leer, que es el ingreso, pues, a lo que es la ética. Vamos a ver prácticamente la ética gubernamental de El Salvador. Y también vamos a ver dentro de la plataforma de este día lo que es el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. A pesar de que iniciamos este día las clases y el ciclo específicamente, en el transcurso de la semana se le va a incorporar las fechas de lo que son los laboratorios y los parciales. Y me gustaría que entre todos podamos establecer algún mecanismo, si a ustedes les parece, con respecto a algunos inconvenientes que se puedan ir realizando en el transcurso del tiempo. Esta cátedra es específicamente virtual. Entonces, nosotros dentro de la misma virtualidad y ustedes pues que son estudiantes de informática saben perfectamente que pueden en algún momento escuchar los audios de clase cuando ustedes ya puedan o tengan el tiempo conforme a sus ocupaciones. Entonces, de lo mismo, estar pendiente también de los avisos que se les dejen en el grupo y posteriormente, pues, alguna actividad o algunas dudas o consultas, también se les ha habilitado un foro para que ustedes puedan realizar la misma. No sé si hasta este momento tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que les he colocado del grupo de WhatsApp y el material que les he mencionado. Si no, entonces voy a iniciar con lo que es el contenido de la cátedra. En la unidad 1 vamos a ver lo que es la Ley de Ética Gubernamental de El Salvador. Esta parte de la ética gubernamental es necesaria que ustedes la conozcan, no solamente porque ven específicamente al funcionario o al empleado público, sino que también existen principios dentro de lo que es la ética gubernamental. En la unidad 2 vamos a ver lo que es el derecho laboral en El Salvador, es decir, los derechos que garantizan tanto al patrono y al trabajador. Dentro de esos mismos derechos tenemos el derecho al salario, el derecho a lo que es una indemnización por despido de hecho,
Vamos a identificar cuándo es un despido de hecho, cuando estamos en identificar cuál es un conflicto laboral que se puede tener, cuál es el derecho a las vacaciones, cuándo puedo perder mis vacaciones, si es que las puedo perder, si tengo derecho al famoso aguinaldo que algunas veces hemos escuchado. Y de esto comentarles que la relación laboral que se tiene entre el patrono y el trabajador ya implica cuando el patrono tiene un empleado. Entonces, esa parte vamos a identificarla también, cuáles son esas prestaciones, esos derechos y obligaciones, tanto del lado del patrono como del lado del trabajador. Porque algunas veces ustedes pueden tener esa calidad, ya sea una calidad patronal o una calidad laboral, en el caso de los trabajadores, ¿verdad? En el caso de la unidad 3, la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. Aunque esta ley, tal vez algunos de ustedes ya conoce que ya fue derogada en cuanto a la ley de compras públicas, que fue a partir del año 2023. Entonces, vamos a tocar como antecedente la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, pero vamos a ver también lo que es con respecto a la ley de compras públicas, cuáles son esos métodos de contratación que se dan en el transcurso y que, como consecuentemente, tanto la administración pública, que es la relación que tiene con el contratista. Vemos que en la parte de lo que es la administración pública del Estado, guarda una finalidad bien específica y esta finalidad es que el Estado va a realizar cualquier tipo de contrataciones de bienes y servicios con el objeto de un bien general o un fin general. ¿Y cuál es ese bien? En general, la finalidad de un interés público, que en este caso sería el Estado. En la unidad 4 vamos a ver la legislación sobre la propiedad intelectual del software. ¿A qué institución del Estado puedo acudir para específicamente incorporar o acreditar que soy propietario de un software informático que yo he desarrollado? En este caso serían ustedes, ¿verdad? ¿Cómo poder realizar esa propiedad intelectual? ¿Dónde acudir? ¿Cuáles son los requisitos que debo de tener? Porque ¿qué es lo que pasa? Algunas veces hay desarrolladores de software que tienen excelentes programas, sin embargo, lo lanzan a lo que es la sociedad, pero no se percatan que esto nunca lo pudieron legitimar y lo consideran como tal. Puede cualquier persona llegar y decir, bueno, yo lo considero como de mi propiedad, lo inscribo este software informático y perfectamente la persona que lo creó en un primer momento no sería el legítimo propietario. Entonces, es necesario que se puedan identificar estas circunstancias, cómo poder hacer el procedimiento ante las instituciones correspondientes. Tenemos en el caso la unidad 5, legislación tributaria en El Salvador aplicada a sistemas informáticos contables. Esta parte de la legislación tributaria en El Salvador, igual que tanto en el derecho laboral como en la ley de ética gubernamental, en la ley de adquisiciones y en la ley de propiedad intelectual, siempre va a haber una relación. Y esa relación en este caso es de la administración pública con los administrados, que en este caso somos nosotros. Entonces, consecuentemente, vamos a ver cuáles son las aplicaciones, cuál es la persona que está acreditada para poder realizar algún tipo de relación contractual con la administración tributaria, cómo puedo en algún momento ser generador o no de esa legislación tributaria. Entonces, la vamos a ver cómo se aplica al sistema informático contable. Parte de la contabilidad que se tiene, que es un requisito indispensable, es necesario que también ustedes lo vayan identificando porque no solamente es como uno de las ramificaciones
de lo que pueden llegar a tener ustedes dentro de la propiedad intelectual o de su empresa, que en algún momento pueden llevar la contabilidad formal. Asimismo, en la unidad 6 vamos a ver la legislación de sistemas informáticos contables, cuáles son los libros que específicamente la legislación tributaria les exige para que puedan llegar a formalizar la contabilidad. Y en la unidad 7, cuáles son los delitos informáticos en El Salvador. Dentro de nuestra sociedad y todas las sociedades, no solamente en nuestro país, de el ente que es la administración del Estado, está prácticamente regulado por ciertas normas. Normas no solamente de convivencia, sino que también normas que le indican el comportamiento que debe de tener una persona. Ante la falta o ante la infracción de este tipo de cometimientos, hacen una vulneración a un bien jurídico tutelado. En estos bienes jurídicos son prácticamente los derechos que pueden tener, como por ejemplo a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Sin embargo, en el caso del aspecto informático, nos toma como punto de referencia aquella propiedad intelectual que se tiene y consecuentemente también cuáles son esas infracciones o cómo está calificada el delito informático en El Salvador, por el cual en algún momento podemos llegar a infringirlo. Entonces, la intención de causar un daño puede perfectamente, si la norma, si el delito está calificado dentro del Código Penal, se establece como un delito y consecuentemente la persona que ha cometido el delito puede ser sancionado ya sea con una sentencia condenatoria o específicamente con una infracción. Vamos a ver cuáles son las fuentes de información. Estas fuentes de información, para que ustedes las puedan ir identificando, de los cuales se van a auxiliar dentro de lo que es la cátedra, tenemos en el caso al libro de seguridad informática de Costa Santos Jesús. En la universidad se encuentran 3 ejemplares. Tenemos también la auditoría informática en el enfoque práctico, que es de Mario Pianiti, que también tenemos 3 ejemplares dentro de la universidad. El derecho informático, que está de Julio Telles, que también hay 3 ejemplares, de los cuales ustedes pueden solicitarlos. Y también tenemos libros electrónicos como el Derecho Informático, que es de Flores Salgado, el Peritaje Informático, que es del Peso Navarro, que ese es uno de los libros que se pueden encontrar digital y que en este caso los peritajes informáticos nos sirve, uno, para identificar si efectivamente esa persona tiene como origen ese software del cual están solicitando algún tipo de peritaje, así como también los peritajes informáticos que se pueden realizar dentro del cometimiento de delitos informáticos. Tenemos también el libro de seguridad informática, que es Costa Santos Jesús, que también ustedes lo pueden encontrar dentro de lo que son la calidad de libros electrónicos. Una de las gamas que tiene la Universidad de Oriente es la amplitud con la que tiene el aspecto bibliográfico. Los libros, no solamente electrónicos, nos permite ingresar dentro de la plataforma de la biblioteca a diferentes libros que no solamente están identificados dentro de lo que es la cátedra y por la cual efectivamente se requiere. Hay libros que se los voy a compartir de forma parcial para que ustedes puedan utilizar esa bibliografía. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Según el requerimiento de la facultad, establece que tienen que darse 3 evaluaciones por unidad. Ya sabemos que la mayoría consta de 3 laboratorios, 3 parciales. Sin embargo,
dentro de lo que es la cátedra, exige que sean 7 laboratorios que evalúan de forma individual los conocimientos teóricos adquiridos, la evaluación de 7 reportes propuestos y dentro de la cual se va a establecer la actitud, la evaluación actitudinal del estudiante con respecto a casos que se realicen como discusión grupal. Estas también van a ser evaluadas no solamente dentro de las evaluaciones individuales, sino también grupales. Me gustaría detenerme en este caso y solicitarles a las personas que están conectadas si me pueden decir qué les parece con respecto a las 21 evaluaciones que corresponden a los 7 laboratorios. Esto significaría que el laboratorio último, al cual se le va a señalar fecha, ya va a tener específicamente una fecha determinada y vendría a reducir el porcentaje que se tiene en cuanto a la evaluación. Entonces, no sé si les escucho a cada uno de ustedes alguna inquietud con respecto a esto. Buenas noches. Por Buenas mí noches. está bien, parece bien. Gracias. Veamos, ¿alguien más? La ventaja de estos extensos laboratorios es que ustedes pueden tener una evaluación que se va a ir sumando. La desventaja en cuanto a tener un solo laboratorio es que si lo pierden ese día, ustedes saben que los laboratorios no son diferidos. Entonces, esa es una ventaja que se tiene en cuanto a los laboratorios. Pero podríamos, no sé si dejarlos en la cantidad de 5 que se vayan sumando o en la cantidad de 6 para que ustedes puedan sacar el porcentaje de 6 al 100% o siempre nos mantenemos en los 7 laboratorios. Así que sí me gustaría que por favor de las 8 personas que tengo entendido que están dentro de la plataforma, 31 personas, me gustaría que me dijeran. Si no, lo que vamos a hacer, que también se me ocurre, es hacerle como dentro del grupo de WhatsApp una propuesta y ahí ustedes van, ¿cómo se llama? Sumándola o van específicamente cada uno de ustedes señalando si les parece o no. Así que lo vamos a dejar creo que así para que podamos continuar. Yo se lo voy a incorporar en el grupo y ustedes pues van votando para ver si dejamos 7 laboratorios que equivaldrían a un porcentaje o 6 laboratorios que equivaldrían a otro porcentaje. O si alguno solo desea 3 o uno solo quiere un laboratorio que equivale al 100%. Entonces, estamos con respecto a eso pendiente. Dentro de la cátedra, prácticamente, permítame que quiero ver. Fíjese que en el caso Michelle, eh, las evaluaciones normales son específicamente 3, ¿verdad? Laboratorios, dentro del cómputo, 3 laboratorios y 3 parciales. Sin embargo, acá la cátedra nos exige que tenemos que tener 7, pero de común acuerdo podemos llegar para que el porcentaje sea mayor. Así que sería algo que lo vamos a dejar pendiente para que ustedes puedan, la mayoría, identificar la propuesta. Como les decía, en los casos prácticos, dentro de la cátedra, a mí me gusta trabajarlos bastante con casos prácticos, es decir, no solamente establecer lo que es la doctrina o en algún momento lo que nosotros los abogados llamamos como jurisprudencia,
que se ha aplicado a un caso concreto y que ha salido como una resolución que perfectamente puede ser aplicada. Entonces, estos casos prácticos los vamos a ir identificando, se les va a ir colocando y podría ser estos casos prácticos como parte de alguna ponderación. Igual en el caso del control de lecturas, que también se colocan, este control de lecturas también pueden ser la ponderación y que nos van determinando, así como también los ensayos. Quiere decir que esas ponderaciones, tanto de los casos prácticos como el control de lecturas y los ensayos, van a ser determinados en porcentajes para que les sirvan a ustedes y poder tener pues una nota, por si acaso pierden uno, un caso práctico, digamos, de los 5 o 6 casos de los 6 que son de la ponderación de laboratorio, si alguno perdió 2, sabe perfectamente que 3 le van a poder evaluar ese porcentaje para tener la nota de laboratorio. Entonces, eso sería una parte. Y ya, pues el laboratorio, que sería la última parte del porcentaje. Entonces, se lo voy a colocar en el transcurso de la semana, cómo van a estar distribuidos los porcentajes para que ustedes puedan tener una mayor identificación. Estos controles de lectura, como muy bien se menciona, eh, el tema se les va a dejar el material para que ustedes puedan leer y sacar pues el extracto de conforme a la contestación de preguntas que se le vayan a realizar. Los ensayos, por lo general, me gusta tocar a ensayos que son temas de actualidad que tienen que ver con la cátedra. Entonces, son trabajos de investigaciones que los podemos dejar. Puede hacer que el ensayo sea prácticamente la nota del el primer laboratorio y que tenga un porcentaje mayor a los demás aspectos, ya sea los casos prácticos y el control de lectura. Entonces, también se le va a establecer las rúbricas con las cuales ustedes van a tener la identificación de los ensayos, porque me he fijado que en la mayoría de veces cuando se dejan ensayos no toman en cuenta aspectos muy fundamentales que debe de tener un ensayo, como por ejemplo la parte introductoria, el desarrollo del trabajo, el desarrollo del contenido del ensayo, y las conclusiones y lo que es la bibliografía. Muchos se les olvida de dónde están extrayendo el documento. Perfectamente sabemos que si nosotros estamos retomando una información de un libro, debemos de identificarlo con notas al pie del trabajo o referencias bajo las normas APA. Entonces, saben perfectamente que esa información no es propia de ustedes, sino que la han extraído de lo que es el material del libro o dentro de la investigación. También comentarles que hay ensayos que he podido detectar en algún momento que solo ingresan ahora con lo que es la inteligencia artificial, le solicitan un ensayo a cualquier inteligencia artificial de las cuales ustedes pueden manejar y que perfectamente ustedes están más a la vanguardia que uno. Entonces, se les olvida algunas veces que hay mecanismos como para detectar esas circunstancias. Entonces, creo que en el caso de ustedes no tendría ese problema porque ustedes perfectamente son eh, 100% informáticos. Entonces, lo que me llevaría a mí a detectar pues estas circunstancias y evitar que puedan perder ustedes la nota. También me he fijado que hay personas que solamente remiten el mismo trabajo que tiene otro. Les comento, a mí me gusta leer los ensayos y puedo detectar eso. Entonces, para evitar que se vean en esos inconvenientes, solicitarles eso, que no lo hagan. El ciclo pasado se me dio un caso, el primer ensayo, yo lo califiqué y le puse una ponderación y después encontré como 3 o 4 ensayos después, el mismo ensayo.
Entonces ya a ese grupo yo le coloqué la nota de 1. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la persona que subió en un primer momento el ensayo no lo había realizado, sino que era la persona a la que yo le coloqué 1. Entonces, se corre el riesgo de evitar esos malos entendidos entre los compañeros. Y lo otro también, comentarles que mucho pasa que a veces ustedes les gusta trabajar con grupos, con personas ya determinadas, ya ustedes lo tienen, y algún compañero de ustedes no llegó ese día y ustedes lo incorporan. También me fijo en eso y para efectos de evitar esas circunstancias, pues traten la manera de no hacerlo. El objetivo aquí es de que ustedes si tienen algún inconveniente en lo que yo les puedo ayudar dentro de lo que es la legislación y la cátedra y me es permitido conforme al reglamento de la universidad, pues ayudarles. Entonces, estos casos prácticos, el control de lecturas y los ensayos para llegar a conclusión, saben perfectamente que son los que nos van a ayudar o a ponderar la nota final conforme al laboratorio. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a estos 3 aspectos? Bueno, y si no, sigamos. Tenemos cuáles son los medios de comunicación. En un primer momento tenemos la plataforma institucional que ustedes han ingresado, vieron lo que se les ha colocado ahí y en el chat grupal. Em, por las distintas cátedras que tengo y las distintas ocupaciones, a veces me es imposible cuando me mandan al grupo, al WhatsApp de manera individual. A veces no logro identificar de qué cátedras son o de qué universidad son. Entonces, eso me dificulta también esa circunstancia. Así que, por lo menos, por esa razón es que yo le solicito que toda información se canalice a través del grupo de WhatsApp que se está creando. Y eso es con respecto a lo que es la parte de que teníamos con respecto a lo de la cátedra. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Gracias, Edgar. Bueno, entonces creo que estaríamos con respecto a eso, dejarles también que vamos a tratar la manera de irle equilibrando esta parte de lo que es la clase. Va a haber momentos en que yo le voy a colocar lo que es la clase ya en la plataforma que yo le llamo pregrabada y otra vez vamos a tener la clase como la estamos teniendo aquí, asincrónica. Así que ese sería uno de los objetivos que tendremos con respecto a la clase. Entonces vamos a iniciar lo que es respecto al tema, que es prácticamente la ética gubernamental. De esta parte de lo que es la ética gubernamental o la parte introductoria, muchos nos hacemos la pregunta de a qué se refiere la ética gubernamental. Y uno de los objetivos es que dentro de lo que es El Salvador, nuestro país, no solamente Centroamérica, existen diferentes concientizaciones sobre la necesidad de promover la cultura de paz, la construcción conjunta del bien común y la vivencia de los valores que son la verdad, la justicia y la libertad. Si lo vemos dentro del punto de vista, dentro de lo que es de manera conjunta la construcción del bien común, vemos que esta construcción no solamente se da a nivel moderno, sino que también se ha dado a nivel de la época antigua. Les hago la pregunta. ¿Se recuerdan ustedes cuál era
dentro de la etapa antigua de la historia, cómo el ser humano utilizaba el bien común. Tal vez alguien que me pueda decir cómo lo utilizaba. Veamos. Nadie. Buenas noches, Licencia. Buenas noches. Bueno, le quería hacer la mención también que si estaba presentando algo porque no se No mira se nada. ve. Ah, No. permítame. Permítame ya que me dijo eso. Permítame, Gustavo. A ver, muchas gracias. No sé si ahora lo ven. Hoy sí. Hoy sí. Vale, gracias, Gustavo. Entonces, no sé si alguna pregunta con respecto a eso, si se recuerdan en las épocas antiguas, dentro de la historia humana, cómo el ser humano utilizaba el bien común. Se podría decir que algunos lo hacían por sus propios intereses, que es bueno para mí, por eso es bueno. Sí, de hecho, todo lo que tiene que ver con sus propios intereses, en el caso del ser humano, lleva un objetivo, ¿verdad? Pero si lo vemos dentro del ámbito de la historia, si se recuerdan, cuando en la época prehistórica, digamos, eh, cómo era la forma de que ellos podían utilizar o ayudarse unos a otros. ¿Se recuerdan? En la antigüedad de la historia del ser humano, una de las formas de cómo podía utilizar el bien común era el intercambio. Si yo tenía pieles y la otra persona utilizaba la pesca, esa parte de intercambios le favorecía y tenían todos como un solo objetivo, que era la supervivencia. Entonces, dentro de lo que es el bien común, va enmarcado esa vivencia del ser humano en determinar los valores de lo que es la verdad, la justicia y la libertad. Vemos nosotros en el caso de la libertad en nuestro país la Declaración de Independencia, que es lo que motivó a El Salvador para poder llegar a desprenderse de lo que es esa unión que se tenía antiguamente con Centroamérica. Entonces, eso es lo que nos viene a determinar esa circunstancia. Y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, si vemos esa parte de justicia, esa parte de libertad y esa parte de verdad, que son los valores que van intrínsecos dentro del ser humano, estamos como equiparados a la figura que aparece en la lámina. Si es que realmente en algún momento existe, cuando nosotros decimos, ahorita yo tengo una pequeña vocecita que me está diciendo que yo pueda actuar así, o efectivamente esa vocecita me está diciendo que es la forma de actuar, pero a la larga lo que vamos viendo es la identificación del ser humano dentro de esos valores o esas convivencias. Ahora, hay problemas sociales que se van enfrascando dentro del ámbito local, que es dentro de una comunidad o dentro de una ciudad.
Tenemos de lo macro a lo micro, ¿verdad? En El Salvador a San Miguel específicamente en este caso. ¿Cuáles son esos problemas sociales que se pueden dar? Uno de los problemas que se ha identificado es la pobreza, que se puede dar dentro de la pobreza como indicadores la educación y el hacinamiento. Otro indicador que tenemos que es la violencia, el homicidio y las desapariciones forzadas. Anteriormente a lo que es el régimen de excepción, al cual nosotros estamos actualmente en nuestro país, se estaba dando demasiada violencia, crimen organizado. Entonces, lo que viene a establecer las desapariciones forzosas que se daban implicaba que no solamente se estaba dando una violencia de carácter psicológico o doméstica, como nosotros lo podemos identificar en un momento, sino que había violencia a nivel de todo el país. Entonces, lo que vino a determinar o a tener cierta ponderación es en el caso del régimen de excepción. No voy a indicar si realmente es bueno o malo el régimen de excepción, porque ya la misma ley ha establecido que puede aplicarse esta circunstancia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, cada uno de ustedes lo podrá haber vivido de cierta manera, en su vivencia personal o en su vivencia local o dentro de su comunidad. Eso va a ser ponderado para cada uno de ustedes. Puede ser que alguno dentro de su ciudad no vivió esa violencia. Entonces, pero ese es un indicador dentro de esos problemas sociales. ¿Qué es lo que nos va dando? La pobreza y la violencia como indicador genera también actos de corrupción. Esos actos de corrupción pueden establecerse dentro del aspecto poco ingresos que se pueden dar, que permiten entonces, uno, realizar actos delictivos, o perfectamente la corrupción puede darse dentro del aspecto de salud, en el aspecto alimentario, lo que nos van indicando aspectos o problemas sociales para que podamos llegar a determinar cuáles son los indicadores que nos vienen a concluir por qué es importante la ética gubernamental. Hay diferencias en cuanto se puede dar entre la ética y la corrupción. Vamos a indicar que a pesar de que hemos hablado de ética, muchas veces podemos decir, ¿y qué significa ética? ¿O realmente puedo ser ético? ¿O es la ética la moral? O sea, esas indicaciones nos van a determinar como un punto de partida para saber si dentro de la ética, cuáles son esos parámetros o esos aspectos rectores que la rigen y cuáles son los aspectos rectores que indican y por el cual se da dentro de lo que es la evolución del ser humano en el caso de la corrupción. Este aspecto, en el caso de la ética, habla sobre el Estado de Derecho, sobre el respeto a los derechos humanos. Perfectamente nosotros en algún momento hemos dicho, ya sea a nuestros padres, a los docentes, a nuestros mismos compañeros, yo tengo derecho. Tengo derecho a expresarme de la manera en que yo lo estoy haciendo. Tengo derecho a poder transitar libremente e irme sin que me restrinja. Y la única manera de restricción solo sería a través de una orden judicial o de una orden administrativa emitida por el ente fiscal. Entonces, pero los respetos a los derechos humanos van invívidos desde el nacimiento. Es decir, que ahora no solamente una persona que tiene 2, 3 años tiene derecho a la vida, tiene el derecho a la educación, tiene derecho a la protección, a la salud, sino que también derechos como el famoso derecho al naciturus, es decir, el derecho que tiene el feto dentro del vientre materno, porque nos indica que en algún momento ese derecho
ya se encuentra protegido para que el feto no pueda ser transgredido por parte de la madre o del padre o de un tercer involucrado. El desarrollo humano viene aparejado al respeto de los derechos, a los derechos humanos y consecuentemente a la paz. Lo que nos indica entonces que un Estado de Derecho que protege los bienes jurídicos, protege los principios, protege la justicia, la igualdad y también como consecuentemente la libertad, y es un derecho que le confiere pues al ser humano. La Constitución de la República en el artículo 2 dice que todos tenemos derechos y consecuentemente de esos derechos que ya están regulados en la Constitución, y hay un sinfín de derechos que se van identificando hasta este momento. Tenemos el derecho a tener una identidad, a tener un nombre, a tener un apellido, a que conozcamos la procedencia de nuestros orígenes, es decir, quién es nuestro padre biológico, nuestra madre biológica, que son derechos que han venido evolucionando con el ser humano. Pero a la par de eso tenemos lo que es la corrupción. Aquí encontramos el irrespeto al Estado de Derecho, porque toda sociedad está basada en normas, normas que están protegidas y ya reguladas de manera dentro de un catálogo de leyes, y ese catálogo de leyes, cuando se vulnera, existe ese irrespeto. El respeto a los derechos humanos, cuando en algún momento una persona los transgrede, los vulnera, como por ejemplo cuando alguien mata a otra. Consecuentemente de ello se da la violencia dentro del desarrollo humano y la criminalidad, el auge a la criminalidad. Tendientes a ello, hemos visto en el transcurso del tiempo cómo la criminalidad en nuestro país ha tenido una cierta disminuría. Esta parte de la criminalidad y la violencia y el irrespeto a los derechos humanos hace que un Estado pueda tener pobreza, injusticia y desigualdad. Hay personas que en la mayoría de casos establece que la desigualdad se está dando porque las personas que se encuentran detenidas en centros penales no tienen derechos. Sin embargo, estos dentro de lo que es la normativa legal, ya estos derechos ya están regulados en una norma, como por ejemplo en el Código Penal. En el Código Penal nosotros sabemos si una persona mata, una persona extorsiona, hay una sanción. Hay un proceso que debe de llevar esta persona hasta que se le encuentre inocente o culpable o o se rompa ese principio de inocencia que nosotros, todas las personas, tenemos. Como por ejemplo, desde la casa se utiliza el principio de inocencia, y vean que algunas veces ustedes, sus padres le han dicho, mira, vos hiciste eso, y ustedes dicen, no, no, yo no fui. Entonces, ese principio de inocencia se rompe hasta que a ustedes, ya sea que les demuestren que ustedes lo han hecho, esa acción, o en el caso de una persona que ha infringido un delito o, o digamos unas sanciones que consecuentemente pueden ser de carácter administrativas. Vamos para el caso de específicamente de nuestra materia, cuando una persona viene y dice y se hace pasar por el autor de ese software. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Podemos perfectamente demandar a esta persona? Sí, la podemos demandar siempre y cuando nosotros probemos que nosotros somos los propietarios de ese software. Entonces, esa parte de la ética nos viene a determinar cuáles son los aspectos que se dan, o los aspectos sociales, y que como consecuentemente viene a establecer
un parámetro y la importancia de por qué es la ética necesaria en el ámbito profesional. No solamente en el ámbito de la educación, no solamente en el ámbito de la sociedad, sino que por qué la ética ahora actualmente está siendo utilizada en el gremio profesional. Y esto es porque se basa en principios fundamentales de la ética. Estos principios fundamentales van equiparados a que la ética, considerada como una disciplina de carácter filosófica, está estrechamente regulada con aquellos actos que realiza el hombre en el diario vivir, en su comunidad, y porque en algún momento puede determinar si estos actos o esas conductas realizadas son consideradas como buenas o son consideradas como malas. Entonces, para que podamos estudiar esos actos, hay que auxiliarnos de otras ciencias o disciplinas que permiten el actuar del ser humano. Desde esa perspectiva, queda prácticamente limitada ciertos aspectos que nos van indicando cómo poder yo determinar si esa acción que he realizado es buena o es mala. Y nos vamos específicamente a que hay disciplinas como la psicología, la sociología, la economía y la política que nos van indicando si realmente esa parte de la ética es en el accionar del ser humano, está dentro de los límites permitidos o está infringiendo esos límites que fueron enmarcados por un Estado de Derecho. Entonces, hablamos en el caso de la economía. Guamo perfectamente puede utilizar la ética dentro del punto de vista económico o cómo puede utilizar la ética dentro del punto de vista político. O sea, si la política criminal que se está utilizando ahorita en nuestro país, como es el régimen de excepción, ha mejorado las condiciones de seguridad para todo el conglomerado nacional. Si la psicología como ciencia que estudia la psiquis del ser humano viene aparejado a la política criminal que le está fundamentando o qué le está llevando a este sujeto a delinquir, cuáles son las razones por las cuales está delinquiendo. Y la única manera es ingresar a su psiquis, determinar si realmente esa persona puede diferenciar entre lo bueno y entre lo malo, porque vemos aspectos claros, bien tendientes a ubicarlos, que en algún momento ustedes tal vez han visto personas que andan en la calle. Antes había una persona que ya andaba en chores y andaba con una mano, con una piedra en la mano. Entonces, al principio nosotros le decimos, por solo verlo decimos, este es loco, pero realmente no sabemos si esta persona dentro de su psiquis no tiene esa amplitud para poder diferenciar lo bueno y lo malo, o posiblemente él con esa identidad lo que hace es tratar la manera de cometer hechos delictivos y decir que quiere ampararse a algo que no es o ampararse a la locura. Entonces, eso nos viene a hacerle el estudio para saber si esta persona puede identificar lo bueno o lo malo. Ahora, no solamente la psicología va a ir amparada a determinar si una persona puede determinar esos actos buenos o malos, calificarlos así, sino que también la psiquiatría, la sociología, cuáles son las condiciones que se están dando dentro de la sociedad y que hay un factor común determinante y que en otro pueblo es otro factor. Entonces, la sociología lo que nos va a determinar con respecto al estudio es indicándonos las posibilidades de identificaciones de parámetros o aspectos determinantes como
como identificar pues el actuar de un conglomerado dentro de una sociedad. Para ello también vamos a ver cuáles son los principios de la ética profesional. Esos principios están amparados en el principio de la beneficencia, en el principio de la autonomía, en el principio de la justicia y consecuentemente el imperativo de la religación y de la ética completa. Vamos a ir ubicándolos. ¿Por qué es necesario identificar todos estos aspectos y cómo es que es importante llegar a conocer sobre la ética gubernamental? Si para poder indicar lo que es la ética gubernamental, cómo conocer la ley de de esta parte de la ética gubernamental, es decir, las formas en cómo el Estado se puede desenvolver a través de ciertos funcionarios o educadores o aspectos de empleados públicos, cómo funciona esta ética, por qué es importante la ética y lo que nos lleva a determinar cómo podemos indicar ese mejoramiento de ética profesional. Entonces, a indicarles hasta aquí, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Bueno, para identificar por qué es necesario conocer la ley de ética gubernamental, vemos el artículo 56 de la ley de ética gubernamental que dice: el Ministerio de Educación incluirá en los contenidos curriculares de los diversos niveles académicos el estudio de la presente ley, y la importancia de los valores éticos y la responsabilidad de los servidores públicos. Dentro de la parte de la unidad 1 vamos a ver la importancia, cuál es la responsabilidad de los servidores públicos, cómo los podemos identificar, por qué es importante. Si ustedes ven desde el origen, el ministerio como parte de la autoridad administrativa ha indicado que es necesario que esta ley se pueda conocer para que puedan identificar esos valores éticos y como consecuentemente de ello, cuál es, quién es un servidor público y cuál es su responsabilidad. El artículo 58 de la misma ley habla que toda institución pública se asegurará que sus servidores públicos, sin excepción, dediquen una jornada laboral por año a leer, explicar y discutir el contenido de esta ley. Entonces vemos algunas veces por qué instituciones públicas tienen dentro del año una capacitación para poder identificar en qué sentido se aplica la ley gubernamental, en qué sentido pueden identificar esos valores o principios y cuál es la responsabilidad, porque vean, en algún momento un servidor público puede incurrir en una responsabilidad de carácter patrimonial, es decir, cómo puedo en algún momento identificar si como administrado me han vulnerado algún derecho y si esa vulneración de derechos puedo perfectamente identificar algún tipo de indemnización por un daño causado por parte de un servidor público. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos con respecto a esto. En el grupo le va a quedar prácticamente una actividad que ustedes deben de contestarla para saber si realmente conocen con respecto a la ética gubernamental. Esta no va a ser evaluada, sino que el objetivo es saber si realmente ustedes conocen o han escuchado de la ética gubernamental o es que realmente es primera vez que ustedes la están escuchando o es que en algún momento la palabra de servidores públicos o empleados públicos también es primera vez que lo están utilizando. O es que saben si al llegar a una institución pública, cómo saber que el empleado público me va a tratar a mí, cuáles son mis derechos
que conforme a la ley me establece. Entonces son aspectos importantes que ustedes deben de irlos identificando. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Nos quedaríamos hasta acá. Creo que esta presentación no está en la clase, en la plataforma de este día, pero se la puede incorporar en este momento. Y la actividad que les quedaría. Esas tienen prácticamente 8 días para poderla contestar. Y como les repetí anteriormente, en el grupo queda, en la plataforma queda ubicado lo que es la, el foro de dudas y preguntas. Y lo otro que quiero ver con respecto al grupo, vamos a ver, casi la mayoría se han unido, así que igual les agradezco. Entonces quedaríamos pendientes hasta acá y nos veríamos el día miércoles, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche.